Buenos días. Estamos esta mañana listos para compartir con ustedes Restaura TV. Nos debería tocar el día de hoy platicar sobre la herida causada por el apego excesivo a la madre, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que a todo mundo le cae mal, a un tema que la gente dice, ya vas a hablar otra vez de ese tema. En mi casa anoche estábamos platicando y tuvimos visitas que venían del extranjero y salió el tema y luego me decía mi hija, papá, es que ya tenías a las personas incómodas por lo que estabas hablando. Y, y el tema del que quiero hablar el día de hoy es una adicción que está creciendo mucho, de hecho que ya invadió de una manera epidémica, no únicamente a la gente que asiste a la iglesia, a toda la gente. Actualmente esta adicción, que es la adicción a la pornografía, está entre las personas que no tienen un credo, al 100%. Todas las personas consumen pornografía de alguna manera, porque vivimos en una cultura ya pornografizada, ¿sí? Ahora vas manejando un vehículo y ves un anuncio panorámico donde tienen ya una mujer en ropa interior que hace algunas décadas eso ya no se podía ver. De hecho, la Constitución dice que todo comercial o toda propaganda que ofenda la moral de la sociedad debe de ser quitada, pero aparentemente esto por cuestiones de intereses económicos y a lo mejor políticos no se está dando, porque pues nos damos cuenta que el gobierno no quiere aplicar la ley al respecto porque va a ofender o va a tocar algunas fibras sensibles entre grupos económicos importantes o entre grupos sociales, ¿sí? Y entonces se nos empieza a dar dentro de nuestra sociedad que hay temas de los que se vuelve muy difícil hablar. Uno es el tema de la pornografía, otro es el tema de la homosexualidad, otro es el tema de liderazgo dentro de la casa, y así se nos van acumulando cosas en las cuales nos vamos dando cuenta que los valores se están invirtiendo y ahora tenemos un cambio de valores muy importante en la sociedad. Entonces, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema que es un tema complicado, porque la gente dice, bueno, pues yo no me meto nada en mi organismo. Sí, yo miro fotografías, eso no es ninguna adicción. Pero hace tiempo los investigadores pensaban que para volverte adicto a algo tenías que meterte alguna sustancia en el cuerpo, inyectarte algo, tomarte una pastilla, consumir algún líquido, etcétera. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que esto no funciona totalmente de esa manera. Por ejemplo, una persona que consume cocaína o que consume marihuana o pastillas, etcétera, su cerebro se empieza a condicionar para esto y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? El cerebro empieza a producir una sustancia que se llama dopamina, que de hecho no es únicamente una dopamina, hay dopamina uno, dopamina 2, dopamina 3 y así hay como unas 10 dopaminas dentro de las células que funcionan, son neurotransmisores y estos neurotransmisores tienen diferentes funciones todas dentro del desarrollo del placer. Una persona, por ejemplo, que se acostumbra a comer chocolate, su organismo produce dopamina y esta dopamina viaja hacia los centros del placer en la región límbica del cerebro y le da como consecuencia un sentimiento de placer. Entonces la persona quiere repetirlo. Cuando una persona consume algún alimento uh, que es delicioso y, este proceso se da, entonces quiere repetirlo. Y esta sustancia, este neurotransmisor, la dopamina, está ahí porque Dios lo puso. Dios lo puso para que nosotros queramos repetir ciertas cosas, ¿sí? Es decir, en el caso de las personas cuando tienen relaciones sexuales, se secreta dopamina y se secreta serotonina y entonces esto produce un sentimiento de placer y un sentimiento de felicidad y esto produce que las personas lo quieran repetir y de esta manera se puede en cierta manera, dirían los evolucionistas, con los cuales no estoy de acuerdo, se asegura el desarrollo de la especie porque quieres repetirlo. Entonces, hay estas circunstancias, ¿verdad? Que nos van condicionando a que hay cosas que debemos de repetir en la vida, ¿no? Alimentación, sexualidad, eh,
y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, en el caso de lo que le está pasando a la humanidad, es que le pones un estímulo, en este caso los estímulos visuales, y desarrollan ah, que las células del cerebro se pongan, se enciendan, no de prenderse en fuego, sino de encender, de estar como prendidas, ¿sí? Como si tengo prendido o apagado. Entonces, cuando una célula se prende, se conecta con otra, entonces empiezan a formar lo que se llama un camino neurológico. En inglés lo llaman neurological pathways, ¿sí? Caminos neurológicos. Y entonces esto asegura de que cuando se vuelva a recibir el estímulo, sea más fácil conducir el estímulo y aparte producir dopamina con mayor rapidez. Por eso es que cuando una persona consume algún alimento y entonces lo hueles, empieza el organismo a desarrollar salivación y empieza a desarrollar una serie de funciones fisiológicas que lo encaminan a querer comer el alimento que está oliendo porque recuerda el sabor y el placer de haberlo comido. Entonces, la ciencia en este caso está demostrando que para que esto se pueda dar, pues viene esta situación, ¿verdad? De que hay un estímulo y que no necesariamente tiene que ser el consumo de una sustancia. Cuando una persona consume drogas, entonces de manera, digamos, natural desarrolla esta droga y entonces eso es lo que le genera que sienta una gran cantidad de placer y, y quiera repetirlo, ¿verdad? Yo quisiera darle lectura aquí antes de continuar a lo que dice la Biblia en Romanos 1, del 24 al 27. Y dice a partir del, perdón, a partir del versículo 4. Y miren lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ojo ahí con el versículo 26. Eh, por lo cual, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entendemos que está diciendo que las mujeres dejaron de tener relaciones de manera normal para cambiarlas por otro tipo de estímulos que ahora conocemos que son muy ampliamente diseminados dentro de nuestra sociedad. Continuamos, versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, es decir, homosexualidad, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, son personas que se volvieron necios y dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que está mal cometer actos de homosexualidad, a mí no me importa, yo lo quiero seguir haciendo, ¿sí? Esto tenía aquí en el caso de Romanos como base que ellos no quisieron reconocer a Dios dentro de su vida y que reconocían animales o otro tipo de culto que ellos practicaban, ¿sí? Vamos a darle lectura a lo demás. En el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican, ¿sí? ¿Qué sería esto? Que si una persona sabe que es incorrecta la homosexualidad, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y se deleita y se recrea mirando videos homosexuales, pornográficos, pues está cayendo en esto que dice aquí la Biblia. Entonces, hace 2000 años la gente no entendía el funcionamiento fisiológico del cerebro y de las neuronas, etcétera. Pero aquí nos está hablando claramente la Biblia de lo que está pasando con estas personas, ¿sí? Obviamente está tomando una postura de que Dios permitió que eso sucediera, ¿sí? Entonces, volvemos de nuevo aquí al tema de la dopamina.
La dopamina es la sustancia que se secreta y produce placer. Se secreta dentro de las terminales nerviosas y produce placer. Viaja de los axones de uno a otro nerviosos y produce un estímulo, eh, si quieren llamarlo electroquímico, como quieran, que desarrolla una sensación de placer en las personas que lo están secretando, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí algunas imágenes que desafortunadamente no podemos poner, no porque sean malas imágenes, sino porque eh, son imágenes, algunas que tienen copyright y otras que están muy pesadas, entonces no las pasamos. Pero eh, si ustedes vieran el cerebro, digamos de esta manera, bueno, en la parte inferior de aquí estaría el área del tegmento, ¿sí? Y de aquí viajaría la dopamina hacia la corteza prefrontal, ¿sí? Que es en donde va a tener acción. La comprensión de cómo trabajan las adicciones. Bueno, pues pensábamos que los cigarrillos, el alcohol y las drogas tienen más en común de lo que nosotros podríamos pensar. Claro, algunos se vierten en un vaso, otros se encienden o se fuman, pero una vez que están en el cuerpo, todos hacen el mismo trabajo al cerebro, ¿sí? Lo llenan de esta sustancia que es la dopamina. ¿Qué quiere decir? Si yo, mi adicción fuera fumar, pues yo prendo el cigarro, lo empiezo a fumar, la nicotina que está entrando en mi organismo produce ese efecto en menor escala que pudiera ser el de la cocaína o el de la marihuana, pero lo produce. O si mi caso es el consumo del alcohol, perdón, sí, del alcohol, entonces el alcohol produce ciertos estímulos que me desarrollan o me estimulan a desarrollar dopamina, a secretar dopamina, y esto me produce placer y por eso lo quiero repetir. Si sucede, por ejemplo, con el café, pues bueno, ahí es la cafeína, entonces yo consumo cafeína y el organismo se habitúa a estar teniendo este estimulante y entonces se produce dopamina y esto es lo que pasa. Entonces todas estas sustancias en mayor o en menor caso, eh, en menor grado, perdón, van a producir este tipo de estímulos, ¿sí? Esto es lo que los hace que se vuelvan adictivos. En el caso de una persona que mira pornografía, cuando la persona está mirando pornografía, sus células están por el estímulo visual secretando dopamina. Esta dopamina viaja igual a través de los axones y se va hasta la región límbica del cerebro y produce placer. Y entonces la persona lo quiere repetir. Ahora, ¿qué pasaba hace 50 años? Hace 50 años la persona que quería consumir pornografía tenía que ir a comprar una revista que regularmente era cara y solamente tenía cierta cantidad de fotografías, no tenía muchas. Si la persona era un ávido consumidor tenía que gastar mucho dinero comprando revistas. Pero el día de hoy, pues una persona que tenga un aparato de estos o que tenga un aparato como este, pues con facilidad puede tener acceso a pornografía y ¿saben qué? La mayor parte de las ocasiones gratuita. Y puede ver cantidad, dando así, miren, un clic. Y puede estar cambiando de imagen. Así que una persona puede tener una sobreexposición a la pornografía que le va a estar produciendo estímulos continuos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que el cerebro empieza a trabajar mucho más rápido para producir dopamina que lo hacía con las personas, que como lo hacía con las personas que tenían una revista, la cual veían antes una vez y después iba perdiendo el estímulo y ya no tenían más que ver, ¿sí? Tu cerebro viene equipado con algo llamado vías de recompensa. Su trabajo es motivarte a hacer cosas que te mantienen a ti y a tus genes vivos. Cosas como comer, tener relaciones sexuales para fines reproductivos. Y la forma en que te recompensas liberando dopamina en tu cerebro, perdón, liberando dopamina en tu cerebro, porque la dopamina te hace sentir bien e intentar repetirlo. La forma que te recompensas liberando dopamina en tu cerebro, porque la dopamina, ya lo había dicho, te hace sentir bien. Sin embargo, solo porque tu cerebro se ha adaptado, motivarte a hacer algo no significa que eso es bueno para ti. ¿Qué quiere decir esto?
que llega un punto en el que las células del cerebro te dicen, ¿sabes qué? Esto ya es demasiado. Es mucha dopamina, yo no resisto tanta dopamina. Digamos que si viéramos la neurona o la terminal como esto, ¿sí? Supongamos que es este cuadro. Y cada, cada bordecito, cada parte de la superficie tiene como que una saliente, ¿sí? Que sería un receptor para la dopamina. Entonces, lo que el organismo para defenderse empieza a hacer es que empieza a bloquear los receptores celulares. Empieza a bloquear. Aquí había uno, pum, lo tapa. Aquí había otro, lo tapa. Entonces, la persona al no recibir el mismo estímulo, porque los receptores ya están bloqueados, cuál es la respuesta del individuo ante este tipo de situaciones? Es la cantidad de sustancia que estoy consumiendo ya no es suficiente para producirme estímulo, aumenta la cantidad. ¿Sí? Si es en el caso de la cocaína o de la marihuana, pues, consumen una cantidad, no sé cómo sean las dosis que se consuman para producir ciertos estímulos, pero suponiendo que fuera un gramo, si un gramo ya no es suficiente, entonces aumentan a 1.5 o a 2 gramos y entonces logran de nuevo un estímulo parecido al que tenían antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a inundar de sustancias el organismo para poder generar una secreción más fuerte de dopamina y que pueda cumplir la misma función de estímulo y de placer que tuvieron al principio. Entonces, esto es algo que se llama la escalada. La, la adicción a la pornografía pasa por diferentes etapas. La primera es la adicción, ¿sí? Cuando la persona se habitúa, se acostumbra a estar consumiendo algo. Luego viene esto, que es la escalada, que pasa en el consumo de pornografía, pasa en el consumo de cocaína, en el del cigarro, el del café. La gente quiere más, más, más. ¿Por qué? Porque si una taza de café me producía cierto estímulo, pues ahora quiero tomar dos, ¿sí? Para tener cuando el estímulo baja, ¿sí? O si un cigarro de marihuana para una persona le producía cierto estímulo, llega un punto en que dice, ¿sabes qué? Ya no me hace efecto, necesito más dosis, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con la pornografía, ¿sí? La pornografía es básicamente comida chatarra sexual para las personas, ¿sí? Están consumiendo cosas que no son reales. Miren, ¿qué es lo que tiene que enfrentar ya digámoslo dentro de los efectos dentro del hogar? ¿Qué es lo que tiene que enfrentar una esposa con un marido que es consumidor ávido de pornografía? Una es que ella tiene que competir con muchas mujeres que son profesionales, que ellas se dedican a hacer ejercicio todo el día, que tienen un cuerpo obviamente muy diferente al de su esposa, en el cual por medio de la computadora o la revista o lo que sea que el adicto esté utilizando para estimularse, puede estar viendo 5 o 6 mujeres diferentes al mismo tiempo, entonces tiene que competir con un ejército de mujeres y eso para una esposa es frustrante, ¿sí? Porque ella no se siente que logre satisfacer las necesidades de su esposo, ¿sí? Ella se siente que es menos, que no logra llegar a los estándares que su esposo tiene de una mujer. Y entonces eso le produce mucha frustración, mucha desconfianza, ¿sí? Por eso nos damos cuenta, yo a lo largo de mi vida como consejero, me ha tocado platicar con hombres y me ha tocado platicar con mujeres. Y una de las principales quejas de las esposas es eso, que le tienen mucha desconfianza a su esposo porque él consumía pornografía y entonces ellas tienen la idea de que él fácilmente se va a ir con cualquier otra mujer que le satisfaga más visualmente que ella, ¿sí? Cuando una persona está mirando pornografía, su cerebro piensa que está viendo una potencial oportunidad de reproducción, así que bombea más dopamina al cerebro para saturarlo. A diferencia de las relaciones sexuales sanas, el porno de internet tiene un sinfín de imágenes hipersexuales que inundan al cerebro de dopamina cada vez que el usuario hace clic a una nueva imagen. Con el tiempo, el cerebro bloquea esos receptores, como les decía hace rato, y como resultado, el porno que en algún momento excitó a una persona a menudo deja de tener este efecto
y el usuario tiene que mirar cada vez más y más y más a menudo para encontrar versiones cada vez más crudas de pornografía para poder lograr excitación. Miren, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una persona que tiene moralidad, ¿sí? Una persona que va a la iglesia, ¿sí? No hemos hablado de los números, cómo están los números en la iglesia, pero una persona que viene a la iglesia, que dice yo soy creyente, yo creo esto que acabo de leer en el principio en la Biblia, en Romanos, yo estoy en contra de la pornografía, yo estoy en contra de las relaciones extramaritales, yo estoy en contra del abuso sexual, yo estoy en contra de todo esto. Pero ¿sabes qué? Mi cerebro me está jugando una mala pasada. Y para efecto de poder sentir placer, para efecto de poder sentir estímulo, necesito verlas. Entonces está en una disyuntiva. Moralmente no lo quiero hacer, moralmente no lo quiero ver, pero fisiológicamente lo necesito. Platicando con una persona que le estaba dando consejería, que era una chica que en algún momento en su vida tuvo problemas de lesbianismo. Ella ya había salido de este problema. Me empezó a mandar mensajes a mi teléfono a decirme que ya no aguantaba el dolor emocional que ella tenía como consecuencia de todo lo que le había pasado en la vida. Y entonces en algún momento en la consejería yo le pregunté, bueno, ¿y cómo está tu consumo de pornografía? Y me dijo, es que estoy consumiendo mucha. Me dice, es que es lo único que me calma. Yo, claro, o sea, claro que es lo único que te calma. ¿Por qué? Pues porque estás utilizándolo como si estuvieses utilizando un medicamento que te ayudaba a producir ciertas sustancias que tu organismo no estaba produciendo para sentir cierto placer, y ella entonces confundía lo que es placer con felicidad y eso la hacía sentir más tranquila. ¿Sí? Miren, en un estudio en Argentina, de el 92% de las personas que practicaron la homosexualidad reportaron haber consumido pornografía homosexual antes. Uno de los estimulantes más fuertes de la homosexualidad que hay ahora es precisamente la pornografía. ¿Sí? Dentro de la iglesia nosotros hablamos de este número escandaloso. El 90% de los varones que asisten a la iglesia, fíjese bien, el 90% está consumiendo pornografía. Y el 50% de estos varones son adictos. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya tienen su organismo muy habituado a estar produciendo dopamina. Y esto no quiere decir eventualmente que ellos sean más inmorales o menos cristianos. Están atrapados en ese proceso. Están atrapados y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no lo quiero hacer. Pero no resisto la tentación, no resisto las ganas. Se vuelve como el alcohólico. Más adelante vamos a hablar de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que se aplicarían también para la adicción a la pornografía o a las drogas, para que las personas puedan dejar de consumir este tipo de productos, porque al final es esto, son productos. Entonces, las personas tienen este problema que moralmente no lo quieren ver, pero su organismo se los está pidiendo, entonces es algo muy difícil. Yo escuchaba en alguna ocasión a un amigo que me decía, no, pues es que había un hombre que era adicto a la pornografía y él mandó un mensaje a un lugar cristiano y le dijeron, usted lo que necesita es arrepentirse. Sí, sí es cierto, necesitaba arrepentirse. Él pedía ayuda. Le dijeron, no, no le vamos a dar ayuda, lo único que necesita es arrepentirse. Es como si yo le dijera a una persona que tiene cáncer, tú lo que necesitas es tener ganas de vivir. Pues sí, si tiene ganas de vivir, pero necesito un tratamiento. No lo puedo dejar de esa manera. ¿Sí? Entonces, el asumir que solo por decirle eres un pecador, no funciona. Por eso muchas personas que están consumiendo pornografía no vienen a decirle a un consejero dentro de la iglesia. Porque dicen, qué vergüenza, yo voy a ir a decir que soy un depravado sexual. Porque eso es lo que van a pensar de mí. ¿Cómo le voy a ir a decir a esta persona, al pastor o al diácono o al maestro dentro de la escuela dominical que yo soy adicto a la pornografía? Van a desconfiar de mí cada que me acerque a saludar a su esposa o a sus hijos o a sus hijas. Mejor me quedo callado.
Y entonces tenemos que hay muchas personas que están dentro de la iglesia, incluyendo personas que están practicando el ministerio, que están muy metidos en este problema. ¿Qué debemos hacer al respecto? Debemos empezar a tomar este problema con seriedad, ¿sí? Lamentablemente la iglesia tiene la mala reputación de tocar ciertos temas con mucha falta de seriedad. Y este es uno de ellos, ¿sí? No hay seriedad. La gente regularmente dentro de la iglesia, el consejero regularmente dentro de la iglesia, no sabe lo que está pasando con la fisiología del cerebro de una persona. Entonces, ellos no saben que ese cerebro está produciendo demasiada dopamina y que eso es lo único que lo hace sentir bien. Ahora, tendríamos que hablar de otros neurotransmisores que están en el cerebro, que están jugando un rol importante, como el rol de la serotonina. La serotonina es otro neurotransmisor que está en el cerebro y que se sintetiza a partir de de un aminoácido esencial, la timina, y entonces este por medio de un proceso químico generado por enzimas que hay dentro del organismo se convierte en serotonina. Y la serotonina es lo que conocemos como el neurotransmisor de la felicidad. Este es diferente, fíjense bien, uno es del placer y el otro es el de la felicidad. Una persona, por ejemplo, a lo mejor tú que me estás escuchando el día de hoy, a lo mejor tú tienes problemas de insomnio. Muy probablemente tus niveles de serotonina en el cerebro están muy bajos, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que te levantas durante la noche con un sentimiento de insatisfacción. ¿Por qué? Porque no hay suficiente serotonina. Eh, a las personas, por ejemplo, que consumen un pedazo de carne durante la noche, tienen suficientes aminoácidos, suficientes proteínas en su organismo, y entonces lo que pasa es que su organismo tiene al alcance suficiente timina para desarrollar serotonina, y entonces, oye, ¿sabes qué? Comí bien en la noche, me comí un pedazo de carne asada, me fui a dormir y dormí como un bebé, ¿sí? Dormí muy bien. ¿Por qué? Porque hubo una producción apropiada en estas personas que tienen un cerebro habituado a tener menos serotonina de la regular, entonces pudo dormir bien. Y hay otros que, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Yo batallo para dormir, pero mi esposa duerme toda la noche. Sí, bueno, ella está produciendo más serotonina posiblemente. Habría que hacer estudios más profundos al respecto, pero así, a simple vista, se podría dar uno cuenta que ella, como tiene más serotonina, entonces está más tranquila, se siente mejor y con más facilidad tiene uh, esta situación de poder dormir bien. Entonces estamos hablando de que las sustancias que se producen dentro de nuestro cerebro están teniendo un rol activo dentro de nuestro comportamiento. Y la gente dice, no, no duerme porque no tiene la conciencia limpia, es un pecador. Ay, bueno, tendríamos ahí que ver muchos de estos factores. Ah, es que esa persona se volvió adicto a la pornografía. Sí, es mañoso. No, no es que sea mañoso. O sea, hay una situación también ahí fisiológica. Ahora, no estoy justificando a las personas. No quiero que esto se malentienda. No estoy justificando a una persona que dice yo voy a ver toda la pornografía que se me dé la gana porque soy un adicto. Eso es una manera muy irresponsable de lidiar con el problema, ¿sí? Es como la persona que dice, ¿sabes qué? Yo me voy a beber todos los litros de tequila que pueda porque soy un enfermo alcohólico. ¿Se acuerdan lo que hablábamos al principio de estos programas? De que eh, cuando están Adán y Eva dentro del huerto del Edén, lo primero que hace Adán cuando Dios le viene a pedir cuentas es, Dios, es que la mujer que tú me diste, es decir, el mensaje entre líneas es, Dios, tú eres el culpable, porque tú me diste esa mujer, así que es tu culpa, yo soy la víctima en este caso. Y, y no es así, ¿sí? El hombre está tomando decisiones, tú estás tomando decisiones. Si tú tienes muchas ganas de estar mirando pornografía, tú eres el que prende la computadora, o el que saca la revista, o el que prende el televisor y busca el programa, ¿sí? No es nadie más. Eres tú el que lo hace, es tu responsabilidad. Es como las personas también que cometen asesinato. No, pues es que yo estaba muy turbado emocionalmente. Eso no te quita lo delincuente. Si tú cometes un asesinato,
eh, eh, bajo la circunstancia que sea, eso no cambia las consecuencias, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a buscar la manera de lidiar responsablemente con el problema, ¿sí? Nos damos cuenta que actualmente no estamos lidiando responsablemente con esto. Lo que estamos haciendo es que la gente dice, no, 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 ya, no me hables de eso, por favor. Ay, ¿cómo hablas de estos temas tan sucios? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás hablando todo el tiempo de eso? Pues sí, estamos hablando todo el tiempo de esto porque nos damos cuenta de que el 90% de los hombres que están metidos dentro de la iglesia están consumiendo pornografía. Afuera es el 100%. Yo me puse a hacer una investigación exhaustiva bibliográfica del asunto y, por ejemplo, en el caso de las mujeres que asisten a una iglesia en América Latina, el 40% de las mujeres consumen pornografía y el 20% son adictas. O sea, el 20% de estas mujeres están, sus cerebros comportándose muy parecido al cerebro de un varón. Y, y esto es grave porque esto va en aumento. O sea, nuestra sociedad cada vez nos va empujando más y más y más y más a decir, no hay problema. ¿Sí? Te dicen, ¿sabes qué? No, no, no pasa nada. Cada quien hace lo que quiere, vive y deja vivir, etcétera. Pero lo que no nos damos cuenta es que todo esto, como tiene un fundamento bioquímico también dentro del cerebro, no hablemos de las consecuencias espirituales. Eso sería otro tema muy profundo de qué hablar y aparte muy devastador. Pero bioquímicamente dentro del cerebro de las personas esto es una catástrofe lo que está pasando, ¿sí? Porque los cerebros están siendo reconfigurados. Entonces, si pasa lo que yo escuchaba de un predicador muy respetable, que dice, las personas que están produciendo pornografía ya no van por ti, ¿sí? Ya no les interesas tú, le interesa a tu hijo de 8 años. ¿Por qué? Porque un niño de 8 años produce 4 veces más dopamina que un adulto. Entonces este niño fácilmente se convierte en un consumidor de pornografía. El detalle es que su cerebro está en formación. Todo esto lo que está haciendo en el cerebro de las personas, y si tú que me estás escuchando estás consumiendo pornografía, fíjate bien lo que le están haciendo a tu cerebro. Es como si yo te entregara esta computadora con un sistema operativo, ¿sí? Preparado para cumplir ciertas funciones. Y entonces yo vengo y le tumbo ese sistema operativo y meto otro sistema operativo diferente que funciona de manera maliciosa. Eso es lo que está pasando con tu cerebro. Está reconfigurando tu cerebro, ¿sí? Entonces, las consecuencias del consumo de pornografía son fisiológicamente devastadoras y catastróficas, no únicamente para el cerebro, para otros órganos de las personas. Mientras las personas a menudo piensan que el porno como algo que está alrededor de una simple versión actual de pornografía, uh, esto es un negocio totalmente nuevo. Gracias al internet, el porno ahora garantiza más y poderosas descargas de dopamina en el cuerpo, que puede producir un cóctel de elementos novedosos, los cuales aumentan la dopamina porque el porno por internet ofrece un flujo interminable de variedad, de novedad, que los usuarios pueden cliquear una imagen nueva cada vez más y más y más altas hasta que comienzan a caer eh, los niveles de dopamina elevados por horas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el cerebro tiene un pico, ¿verdad? En el que sube mucho la cantidad de dopamina y lo que les decía, se empiezan a bloquear los receptores celulares de las neuronas porque dicen, yo no estoy preparada para recibir tanta dopamina. Y entonces cuando empieza a caer el estímulo, la persona como quiere seguir en sus altas, empieza a meterle más y más y más y más y más. Y esto es lo que genera esta conducta adictiva. Les decía, es adicción, escalada, y luego viene algo que se llama desensibilización. Y ahí llega una meseta. ¿Qué quiere decir esto de la desensibilización? Que si yo estaba en contra de este tipo de imágenes, ahora las estoy viendo como si no pasara nada. Técnicamente hablando, si yo estoy en contra del abuso sexual, entro en adicción, escalada,
Y si yo decía, bueno, mirar abuso sexual para mí no me produciría ningún estímulo, bueno, estas personas que ya están a este nivel, sí. Y dicen, ¿sabes qué? Odio el abuso sexual, pero me excita o me estimula mucho ver cómo están abusando sexualmente de una persona. Se dan cuenta de lo que está pasando, de cómo está reconfigurando el pensamiento y la fisiología del cerebro de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú estás mirando tanta pornografía, tú llegas en la noche a tu casa, tú quieres tener una relación normal con tu esposa, no puedes. ¿Sí? No hay estímulo. Para un hombre, perdón por la crudeza con lo que estoy diciendo las cosas, ¿sí? Pero no hay erección, no hay estímulo. Necesita hacer algo bizarro. Y entonces pasa de esta meseta de la desensibilización a la actuación. Las personas que consumen pornografía quieren actuar lo que están viendo. No nos sorprenda ahora escuchar cada vez más de problemas de abuso sexual. Este es un tema que tocamos también ampliamente dentro del ministerio en el que yo participo. Y créanme, los niveles de abuso sexual que hay, la gente dice en América Latina, pero yo creo que estos niveles no son únicamente en América Latina, son a nivel mundial. Los niveles de abuso sexual que hay son escandalosos. En audiencias que hemos tenido en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, hemos registrado alrededor de un 80% de la audiencia como víctimas. Hemos encontrado entre los varones por lo menos un 50% de los varones que sufrieron algún tipo de abuso sexual. ¿Cómo es que se da esto? ¿Por qué una persona llega a esto? ¿Sí? Por vicios de este tipo. Ahora no nos sorprende ver que en esta época se empieza a exacerbar el problema. ¿Por qué? Pues porque tenemos cada vez más estímulo dentro de nuestras redes sociales. La gente, ahora somos todos muy visuales. La queja actual es de que la gente va a una reunión y están con el teléfono todo el tiempo. ¿Sí? Tú tienes un hijo de 14, 15 años y es muy difícil darte cuenta qué es lo que está viendo él en el teléfono. No te vas a dar cuenta. Él puede estar mirando pornografía. Yo tenía un compañero de trabajo que traía más de 124 videos pornográficos descargados en su teléfono hace 10 años. O sea, yo le dije, ¿te das cuenta lo que le estás haciendo a tu cerebro? Te voy a decir lo que le está pasando a tu cerebro. Tu cerebro está recibiendo ciertos estímulos que cuando tú tengas tu esposa, ese muchacho tenía 18 años, cuando tú tengas tu esposa y quieras tener una relación normal con ella, no vas a poder. No vas a tener erección. ¿Por qué? Porque tu organismo está habituado a otras cosas, está reprogramado. ¿Sí? Volvemos al tema de la computadora. A mí me entregan esta computadora con una configuración para que realice ciertos trabajos normales. Yo la cambio, la, la lleno de virus o le meto software malicioso y entonces cuando yo quiero desarrollar un trabajo normal no me lo va a desarrollar. El cerebro funciona muy parecido a esto. Mi cerebro me lo entregó Dios de una manera para que desarrolle ciertos trabajos normales y yo le cambio la configuración. Por eso es que la gente que produce pornografía va por los niños, porque ellos saben que al llegar a los niños van a reconfigurar sus cerebros y entonces estos niños van a pensar muy diferente. ¿Te has dado cuenta ahora cómo tú le preguntas a la juventud con respecto a ciertos valores morales que teníamos hace 2 décadas, hace una década, y ellos lo ven ahora como muy normal? ¿Sí te has dado cuenta que dices, oye, ¿qué le pasa a la juventud de ahora? Bueno, la juventud de ahora nosotros hemos permitido que esté expuesta a todo este tipo de estímulos que ya no saben distinguir entre lo que es una cuestión moral y lo que no la es. Y esto es el círculo perfecto del diablo para destruir a las personas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de productos. Este tipo de productos están destruyendo a las personas de una manera terrible. Entonces, yo quisiera terminar con un verso bíblico que tengo aquí al final. Este, y, y dice lo siguiente, perdónenme tantito porque aquí estoy buscando en mi acordeón.
Dice, la noche está avanzada, estamos en Romanos 13, 12 al 14 y empieza en el verso 13. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es una solución. Por ahora el tiempo se nos termina, pero me gustaría en temas, en otros programas, abordar un poco más la solución. ¿Cómo me salgo? Ya me metí en esto. Hermano Jorge, ¿sabe qué? Ya me metí en la bronca de estar consumiendo toda la pornografía que se me ocurrió y no puedo salir. Y ¿sabes qué? No quiero ir con el pastor ni con el consejero porque me da vergüenza. ¿Sí? Van a decir que soy un depravado, un pervertido, etcétera. ¿Qué hago? Bueno, esta es la primera. No proveáis para los deseos de la carne. Si tú sabes que eso te está provocando problema, sácate la computadora de la recámara. Cámbiate por un teléfono de botoncitos. ¿Sí? Primero va tu cerebro. Lo estás destruyendo. Bien, vamos a hacer una breve oración para terminar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana porque tú nos permites tener más conocimiento respecto a este tema. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros cerebros, en nuestras manos, para que podamos ser libres de este problema que está quejando ahora a la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos y hasta la próxima semana. Bendiciones.